Bueno, ya los saludo oficialmente. Como siempre es un agrado encontrarnos acá. Creo que ha sido un ciclo de trabajo interesante, una gran oportunidad de reunirnos, de conocernos, y siempre le hemos dado la bienvenida a nuestra casa. Y en nuestra casa, durante estas 5 sesiones, esta la última, hemos transitado por desplegar una bajada de estas bases curriculares, nuevas bases curriculares para religión católica, que nos permite unificar, como hablábamos la semana pasada, muchos conceptos con el currículum que ya está vigente en otras asignaturas. Por lo tanto, la invitación era a manejar estos nuevos conceptos, a leer las bases. Recuerden que está encargado el documento oficial en la página www.nuestracasa-mediosm.cl, ahí donde dejamos los videos, los PPT de estas sesiones, y además el documento oficial para su lectura. Y que todas las semanas vamos a seguir cargando cosas para el conocimiento y el dominio de estas nuevas bases, ¿ya? Así que se los recuerdo, igual que la sesión del día de hoy. Los invito a que participen del chat, que hagan todas las preguntas. Hoy día la sesión va a estar orientada a trabajar otro eje con Cristian Prado, que es con quien partimos y tuvimos las 2 primeras sesiones, ¿ya? Así que la idea es que participen y hagan todas las consultas necesarias para poder seguir acompañándolos en esta ruta de aprendizaje de las nuevas bases curriculares. Vamos en 174, esperemos que sigan subiendo el número, y a los 200 vamos a hacer clic, no, vamos a comenzar, en honor al tiempo. Bueno, como todas las semanas, los hemos invitado a nuestra casa, y hemos hablado mucho de nuestra casa, y nos han preguntado en diferentes oportunidades de estas 5 sesiones, si hay proyecto, ¿qué está haciendo SM? Bueno, SM siempre se está reinventando, SM siempre está haciendo su aporte a la escuela católica. Recuerden que nosotros somos parte de una fundación marianista. De hecho, el padre Arnaiz lo saludamos por ahí la semana pasada, que espero que por ahí también aparezca el día de hoy. Por lo tanto, nuestro sello y nuestra misión y visión está muy orientada también a la escuela católica, ¿ya? Hay un área especializada en escuela católica dentro de los equipos editoriales que está trabajando constantemente en diseñar proyectos que respondan a las contingencias actuales, a la visión actual de la religión católica y a los ámbitos curriculares que son los que define la ERE. La semana pasada tuvimos a Mónica, quien además tuvimos la suerte de estar con ella, porque ella además participó en la concepción y el diseño de este mapa curricular, este nuevo mapa curricular de las bases curriculares. Así que hemos tenido personas que están absolutamente en boga, absolutamente empapadas de este nuevo currículum. Y el día de hoy, esa bienvenida a nuestra casa, y eso que les fuimos contando todas las semanas, que pronto, bueno, agradezco a todos los que se mantuvieron hasta la 5ª sesión aquí con nosotros firme, para conocer qué tiene CM y qué novedad vamos a tener. Entonces hoy día vamos a partir de una manera distinta. Hoy día yo les quiero presentar a quien va a ser la primera expositora, y quien nos va a contar de esta mirada de CM, de cómo aportamos a nuevas bases curriculares y a este modelo didáctico. Y para ello me acompaña María José Martínez. Ella es la coordinadora editorial destinada al área de religión, y que ha trabajado arduamente en el diseño de esta propuesta, que es cuando les damos la bienvenida oficial a nuestra casa. Así que, Coté, te doy el paso, Carola, para que les cuentes a todos los participantes cuáles son las novedades de CM y cómo vamos a aportar a este nuevo currículum. hola. Bueno, acá estoy, Caro. Gracias por la presentación. Y primero también agradecerle a todos y todas las docentes que nos han acompañado en este ciclo de religión escolar católica, en los 4 talleres anteriores y en el 5º del día de hoy. Y bueno, porque finalmente también uno de nuestros propósitos como SM, ¿verdad?, es entregarles y apoyarlos en este nuevo desafío que un poco
tienen ustedes para el 2021, que es finalmente la bajada o la concreción de las nuevas bases curriculares, ¿verdad?, al aula. Entonces, desde ahí, una de las líneas que seguimos tiene que ver con la formación docente, ¿verdad?, con las capacitaciones y que ustedes pueden ir empapándose de todo de este nuevo cambio. Pero por otro lado, el equipo al que yo pertenezco tiene un poco se hace cargo de la otra pata, por así decirlo, para esta apropiación y para esta bajada del currículum, que es la elaboración de proyectos editoriales y educativos. Entonces, de ahí un poco nosotros respondemos a esta pregunta, un poco cómo desde SM y PPC, que es el sello especializado en productos o libros, textos de religión, vamos a apoyar a esta implementación de las bases curriculares, ¿verdad? Y en el fondo a la labor docente. Y como decía la Carola, es por medio del nuevo proyecto editorial, Nuestra Casa, ¿ya? Esa es nuestra nueva propuesta. ¿Y por qué este nombre? Yo aquí les voy a contar un poco por qué este nombre, por qué elegimos este nombre. Y tiene que ver con su propósito principal, que es sensibilizar a los estudiantes en el cuidado de las personas y de la naturaleza, ¿ya? Y así asumimos también el reto ecológico de Papa Francisco de poder cuidar nuestra casa común. Y desde ahí se desprende un poco el nombre de nuestra nueva propuesta. Yo acá les quiero contar también algunos aspectos claves o ejes desde donde nos situamos con nuestra nueva propuesta, con nuestra casa, ¿ya? Nuestra casa se aborda o tiene como pilares fundamentales cuatro ejes que están ahí presentados, ¿verdad? Y que dialogan en coherencia con los ejes de las bases curriculares. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de esto porque no es el propósito de esta sesión entrar en mayores detalles de la propuesta editorial. Nosotros los vamos a invitar a que puedan posteriormente revisar nuestra página web, donde va a haber mucha más información. Mi idea en este minuto era contarles sobre lo que se sustenta la propuesta, y que como pueden ver son estos cuatro ejes, partiendo por el de antropología cristiana, ¿verdad? Donde consideramos y entendemos al ser humano como protagonista ante el mundo mediante su capacidad creadora y transformadora, y además que se expresa en una educación integral, donde apostamos a que los estudiantes puedan desarrollarse en todas sus dimensiones, entendidas desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo emocional, intelectual, desde lo moral y espiritual. Ese es el primer eje sobre el que trabajamos nuestra propuesta. El siguiente eje es el de ecología integral, ¿ya? Entendiendo la ecología o esta ecología donde hay una unión entre ciencia y fe, naturaleza y ser humano, con el propósito de proteger la casa común, ¿ya? Aquí un poco también nos alineamos a lo que plantea el Papa Francisco, donde la idea no es solo cuidar de nuestro entorno, no de la tierra, sino que también un poco cuidar a los sectores vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Y desde ahí entendemos el concepto de ecología integral. El tercer eje, desde el que abordamos la propuesta editorial y educativa, ¿verdad? Tiene que ver con el de espiritualidad, donde la idea es poder estimular en los estudiantes la capacidad de sentir su mundo interior y de hacerse preguntas que le permitan vivir su vida con sentido y disposición hacia lo trascendente. Y bueno, y este eje en particular también que conversa con el tercer eje de las bases curriculares es un poco el que vamos a trabajar, o que Cristian va a trabajar hoy en particular, ¿verdad? Y donde la idea es poder llevar también al estudiante a poder
sentir o hacerse estas preguntas esenciales, trascendentes, que permitan a su vez el contacto profundo con los otros, con la naturaleza y con Dios en último lugar. Y el último eje sobre el que sustentamos la propuesta tiene que ver en la ética del cuidado, donde un poco la idea es plantearnos desde una persona que se sabe incompleta, frágil y vulnerable, y por lo tanto necesitada de cuidado, pero así también entiende que el otro está en su misma situación y por tanto somos también responsables de ese cuidado del otro, ¿ya? Y entonces entendemos que cada uno, ¿verdad?, estamos orientados al cuidado de los demás. Esto también tiene un propósito profundo detrás y que tiene que ver con poder transmitir una educación que se despoja del individualismo, ¿verdad?, y de la indiferencia hacia los otros. Entonces, en definitiva, también hacemos el trabajo y llevamos al estudiante a poder hacerse consciente de esta situación y podemos un poco trabajar lo que tiene que ver con la ética del cuidado. Esos son los 4 ejes, los 4 pilares, súper sucintos, ¿verdad?, sobre los que se sustenta nuestra propuesta, ¿verdad? Hay otros ejes u otras claves, ¿ya?, que son relevantes, que tienen que ver más con una propuesta con la propuesta metodológica, y que están detrás de este proyecto editorial, que yo aquí en resumido se los voy a presentar, porque como les decía, esta presentación no espera ser una acabada sobre el proyecto, porque la sesión tiene otro propósito claramente. Por lo tanto, yo aquí es solo un pincelazo y la idea es que ustedes después, como les decía, puedan ir a nuestra página web a revisar más detalles. Pero como les decía, además de estos 4 ejes que están en absoluta sintonía y dialogan con los ejes de las fases curriculares también, el proyecto, por supuesto, está ajustado a las nuevas bases curriculares de religión católica publicadas en mayo de este año. ¿Ya? Es un proyecto que está trabajado sobre esos objetivos de aprendizaje, donde se sitúa al estudiante como protagonista y se promueve el desarrollo de habilidades diversas, ¿verdad? Tal como decía, estas nuevas bases también asumen una propuesta estructural y un lenguaje de las bases curriculares para para las otras asignaturas, y desde ahí el trabajo con habilidades es importante. Se prioriza la comprensión de los contenidos por sobre la memorización y aprendizaje mecánico, que si bien no los eliminamos de la propuesta, quedan, ¿verdad?, en los momentos en que consideramos que son más pertinentes de utilizar. También hay un énfasis en el trabajo y en el aprendizaje cooperativo como herramienta para abordar la diversidad en el aula, ¿verdad? Y ahí aparece el aprender con otros. Y por último, una característica de nuestras propuestas editoriales ya desde los proyectos anteriores, que tiene que ver con el material digital y las herramientas TIC, tanto para estudiantes como para docentes, ¿ya? Esa es otra de los puntos claves de nuestra nueva propuesta. Entonces, esa es un poco, como yo les decía, mi intención no es entrar en mayores detalles, solo un poco darle contexto a este nuevo proyecto que hemos venido comentando y un poco relevando en la medida en que han pasado estas talleres, ¿verdad? Próximamente ustedes podrán revisar más detalles, ya sea de componentes, de los niveles que vamos a abordar, de la propuesta en términos pedagógicos, en nuestra página web, que ustedes, si ya han revisado el material de los talleres, han podido acceder y ver que ahí va a ir quedando toda la información. ¿Ya? Entonces, eso por ahora, no voy a dar más detalles, sí los voy a invitar a que podamos ver un video del proyecto que está
muy bonito, súper inspirador también, y con eso un poco, de nuevo, invitarlos a que puedan revisar y mirar el nuevo proyecto editorial de CM bajo su sello PPC. Entonces, Eric, si podemos compartir el video. Los dejo entonces a todos invitados a que podamos ser parte de nuestra casa. Está sin audio. Eric. Eric, está sin audio el video. Vamos a recapitular. Sí, te iba a decir lo mismo, vamos a esperar unos minutitos. Recuerden que tenemos todo nuestro soporte técnico detrás de cada una de estas sesiones, así que vamos a esperar ahí a Eric, que ahora me parece que sí. No. Yo no puedo hacer configuración. ¿No? ¿No está el audio? Eric y David, ¿nos escuchan? Sí, me parece la sugerencia para que sigamos avanzando, que lo mostremos al final, Coté, mientras solucionamos los temas técnicos y cerramos, pero no se vaya nadie, ¿eh? Ojo, lo vamos a dejar al final, pero no se vayan, porque es un video muy inspirador, como dijo Coté, muy bonito, que lo hemos preparado con mucho cariño para esta invitación que les hizo María José a nuestra casa, oficialmente hoy día ya nuestra casa, con su página, con sus recursos, sus materiales. Coté hoy día hizo una presentación, es una primera pildorita que tenemos de la propuesta. Ya vamos a ver si ahora sí. Algo cambia cuando llega el momento. Cuando empieza la clase de religión, también se abre un espacio para cuidar de nuestra casa. Alguien muy especial nos va a acompañar en este bonito aprendizaje. Hola, Green. Un aprendizaje que responde al reto ecológico del Papa Francisco de cuidar de nuestra casa. Cuando conseguimos conectar con su mundo, todo es mucho más fácil. Nuestro propósito es claro, que se lleven un aprendizaje para la vida. Cambiemos el mundo con pequeños grandes gestos y nuestra casa puede ser un gran comienzo. ¡Adiós! Perfecto. Ahí pudimos observar y mirar el video. Bueno, ¿Te acompaña, Coté? ¿perdón? Van a venir sorpresas, hay amiguitos que van a acompañar. Sí, pero por ahora, como les decía, tengo, o sea, es esta primera como, pincelada del proyecto, ya les vamos a tener más sorpresas.
la idea es generar la expectativa en ustedes y que puedan revisar los materiales. Así que eso, gracias por la atención y ahora vamos de lleno al propósito principal de esta sesión en definitiva. Entonces invitamos a Cristian, que debe estar por ahí, de haber estado atento también, por ahí mirando el video. Ahí está Cristian. Por aquí estoy, gracias. Gracias, y gracias al equipo de SM, antes de comenzar. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en estas 5 sesiones. Ha sido bien bonito mirar, yo desde fuera, digamos, a todo el equipo de SM que trabaja, es de verdad un equipo, se quieren harto, se estiman harto, y lo que preparan también es fruto de ese trabajo en equipo. Así que felicidades para ustedes y felicidades SM por lo que está haciendo, ¿ya? Y muchas gracias también a todos los que están acá y que han estado durante todas estas sesiones, estas 5 sesiones, en este ciclo sobre claves para, ahí como ven, la aplicación de las nuevas bases curricular en el aula. Esta última sesión, esta sesión 5, abordaremos, como decía Carolina hace un rato y María José, el eje curricular de religión y espiritualidad, que es el tercer eje, que está incorporado en el programa, y tengo una pretensión de que podamos abordar estrategias para la alfabetización espiritual en contextos confesionales y no confesionales. Para los que no me conocen, ahí está mi nombre, me llamo Cristian Prado y soy profesor académico de la Universidad Finisterre. Espiritualidad y religión, o religión y espiritualidad, bueno, sobre todo espiritualidad, podríamos decir que es una palabra bien polisémica, ¿ya? Una palabra que tiene múltiples significados, a veces incluso sobrevendida, podría decir. La otra vez me decía un amigo, oye, pero espiritualidad es como algo sobrevendido, todos entendemos algo distinto, ¿eh? A veces sobreutilizada. Hablamos de esto, pero a veces no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo. Incluso algunos profesores de religión la tienden, profesores de religión digo, pero muchas personas la confunden con la palabra misma religión, ¿ya? Religión, dicen, es lo mismo espiritualidad. Bueno, ahí hay una clave en la misma diapositiva que están viendo y en el eje curricular que se llama religión y espiritualidad. Esa conjunción copulativa, digamos, que enlaza proposiciones, sintagmas, oraciones, que une, ¿ya? Que no separa, pero que sin embargo nos dice que ambas palabras no tienen el mismo significado, pero están unidas. Y esa es la idea, una de las ideas que vamos a hablar hoy día, de establecer cuál es la característica que tiene la espiritualidad y en qué podríamos diferenciarla de la sola palabra religión, aunque están muy enlazadas, ¿ya? Contrariamente sería si nosotros pusiéramos una O, religión o espiritualidad, porque ahí utilizaríamos la O, que es una conjunción disyuntiva que denotaría diferencia o equivalencia dependiendo de cómo la utilicemos. Bueno, lo primero que les quiero contar antes de pasar más adelante es que esta palabra espiritualidad es una palabra nueva, es bien nueva, aunque ustedes no lo crean, y en verdad, por ejemplo, es utilizada mayormente en Occidente que en Oriente. De hecho, en Oriente esta palabra casi no existe. Esta palabra viene puntualmente del cristianismo occidental, es una palabra que ha derivado a partir del cristianismo. San Benito de Nursia, en el siglo VI, él habla en su regla del ars spiritualis, o sea, el arte de vivir espiritualmente, pero ahí está utilizando la palabra como un adjetivo, ¿ya? El arte de vivir espiritualmente, ¿ya? Es como algo que le da alguna característica a esta vida, ¿ya? Espiritual. Pero el sustantivo, como está ahí puesto en la diapositiva, el sustantivo de espiritualidad, surge después, de hecho surge en la Francia del siglo XIX, con las corrientes teológicas, espirituales de ese tiempo, donde la espiritualité, en francés mal pronunciado, ¿ya? Va a significar vivir desde el Espíritu Santo, vivir desde Jesús. Por lo tanto, el desarrollo de la espiritualidad en cuanto concepto, mayormente en Occidente, ha ido de la mano sobre todo del desarrollo teológico de la teología católica como la teología protestante, ¿ya?
Nosotros, los hispanoparlantes, tenemos hartas confusiones respecto al término, que lo vamos a ver más adelante, pero en toda la parte anglosajona de Occidente, el término espiritualidad es usado sin ningún tipo de complejo, ¿ya? Se habla de espiritualidad muy naturalmente, y no como nosotros a veces lo utilizamos, o no con el prejuicio que a veces nosotros le otorgamos. El itinerario del día de hoy, el menú del día, va a tener 3 tiempos. Primero vamos a echarle una mirada a los prejuicios que hay sobre justamente esta palabra en Occidente. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿hay que hablar o no hay que hablar? ¿A qué nos referimos? Etcétera. Después vamos a mirar cómo podemos entender la espiritualidad, cómo la entendemos en sí, y vamos a terminar con una pretensión sobre acciones que podemos establecer para la alfabetización espiritual en la escuela, y yo pongo ahí entre paréntesis, y en las casas también, y después vamos a ver por qué. O sea, lo que les quiero decir es que la mirada que vamos a dar de la espiritualidad hoy día va a ser una mirada más, yo diría más que nada fenomenológica. No vamos a hacer un acercamiento teológico a la espiritualidad, sino que eso daría para otro webinario, otra charla, otra exposición, ¿ya? Entonces, vamos con esta primera parte. Allá arriba va a estar siempre la barrita que nos va a ir indicando en qué parte estamos, para que si de repente tienen que ir a prepararse un té y vuelven, para que estén atentos a qué parte vamos. Entonces, esto primero, vamos a abordar algunos prejuicios sobre la espiritualidad que tenemos que superar, ¿ya? Por eso estoy superando prejuicios sobre la espiritualidad. Y el primer prejuicio es algo que nosotros escuchamos en nuestras casas, quizás cuando chicos, esto de que hablar sobre religión y política en reuniones sociales es de mal gusto, ¿ya? No sé si han escuchado eso, me imagino que alguna vez lo han escuchado, ¿ya? Ahí hay una viñeta, un papá le dice a su hijo de manera muy seria, ¿cierto? Dice, es una regla de oro, nunca hablar sobre política y religión con otras personas, ¿ya? Quizás hay un temor fundado en algunas personas de que ambas actividades quizás dividen al ser humano, ¿eh? Quizás puede ser un temor fundado, pero no es tan fundado en un mito, sino que tiene algo de realidad que vamos a ver ahora a continuación. No es que sea realidad que dividen al ser humano, pero sí que históricamente han marcado algún tipo de división. Por esta razón, por este prejuicio de que hablar sobre religión y política es de mal gusto, se ha ido perdiendo la naturalidad respecto de este aspecto que es tan relevante en la vida del ser humano. En Oriente es muy natural hablar de espiritualidad, es muy natural hablar de las creencias de las personas, es muy natural ver la espiritualidad involucrada en la vida pública, ver políticas públicas que tienen relacionadas con la espiritualidad de las personas. Es muy común verlo, no hay complejos en ese sentido. Pero sin embargo, en Occidente tenemos este prejuicio. E incluso lo que les iba a decir que, por ejemplo, la conversación sobre espiritualidad o sobre religión es un tema común en los pueblos ancestrales. Por ejemplo, ustedes van al pueblo mapuche y hablar sobre su vida espiritual, la vida espiritual de la comunidad, es algo que está de manera frecuente y recurrente en sus diálogos. Pero, ¿por qué razón quizás hemos perdido esto en Occidente? ¿Por qué razón están como dice ahí, será no tan bueno hablar de esto, ¿ya? De religión, de espiritualidad? Quizás, a lo mejor una hipótesis que podríamos aventurar, una hipótesis más bien fundada, ¿ya? En el siglo XVIII comienza un fenómeno en Europa que después se va a expandir por todo el resto de Occidente, que es la Ilustración en Europa. La Ilustración en Europa, y sobre todo los pensadores de la Ilustración, sostenían, entre otras cosas, digamos, que el conocimiento humano, la razón humana, la inteligencia humana, la sabiduría humana, podía combatir, entre otras cosas, 3 elementos esenciales: la ignorancia, la superstición y la tiranía, ¿ya? Recordemos que el ser humano pasó durante 1000 años, en la Edad Media, entre el siglo V y el XV aproximadamente,
donde en Occidente estaba la cristiandad, y la cristiandad daba respuestas a las preguntas sobre el ser humano, respuestas venidas desde la religión. Bueno, a partir de los movimientos humanistas, del Renacimiento y posteriormente la Ilustración, el péndulo va hacia el otro lado, ¿ya? De hecho, el siglo XVIII es este siglo donde se busca disipar, y ahí dice, las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, ¿ya? Mediante las luces del conocimiento y la razón. Ya ahí a la derecha ustedes ven la diosa razón, ¿ya? Y este conocimiento ilustrado que busca justamente combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. La ignorancia se combate con enseñarle a las personas a leer y a escribir, ¿ya? Son algunas de las políticas que sobre todo se instalan a partir de este siglo, del siglo XVIII y siglo XVII, enseñarle a la gente a leer y a escribir. Y bueno, y la superstición quedó representada en la iglesia, en las religiones. Por lo tanto, había que suprimir la superstición, insisto, desde la Ilustración, y hacer, presentar todo lo que tenía que ver con la religión, con el fenómeno religioso, como algo que tenía que ver con la superstición, y que por lo menos tenía que ser reemplazado, y podríamos decir que tenía que ser superado por la razón, ¿ya? Sea, quizás por esa razón, entre religión y política, bueno, está la figura de los reyes, las monarquías que son derrocadas, está el advenimiento de las nuevas democracias, bueno, quizás por eso, de ahí viene el origen del trauma. Pero ¿qué es lo que ha traído ese trauma en la vida? Ha traído otro prejuicio en nuestro occidente, que lo espiritual en verdad no se puede ver porque es muy íntimo. ¿Se ha fijado cuando alguien le dice, oye, pero ¿para qué vamos a hablar sobre espiritualidad? Si espiritualidad no se puede ver, entonces es muy íntimo, y no podemos conversar de eso que es tan personal y tan íntimo. Bueno, de hecho, cuando ustedes buscan en Google, por ejemplo, buscan espiritualidad, salen imágenes como esas que están ahí. Son imágenes difusas, imágenes así, que usted mira y en realidad ni saber qué me quieren decir, son interpretables, son todas imágenes subjetivas, que a cada uno le dice algo distinto, ¿ya? Entonces, la espiritualidad no se puede ver, al parecer. Eso reafirmado por la hipótesis del positivismo filosófico, que solo se puede conocer por medio de la experiencia de los sentidos, sobre todo desde Auguste Comte en el siglo XVIII, con estas ideas ilustradas y ahí entre medio del positivismo, nos dicen de que solo se puede conocer por medio de la experiencia de los sentidos, por lo tanto es imposible conocer este elemento espiritual. Bueno, ¿cuál es la realidad de todo? Que la espiritualidad no es algo tan oculto, sino que cuando vemos, por ejemplo, la vida espiritual de ciertas personas, o la vida de ciertas personas, como por ejemplo ahí está Mahatma Gandhi, nos damos cuenta de que su vida es un conjunto de acciones motivadas por su espiritualidad. O sea, la espiritualidad tiene un contexto, tiene un relato, que es un relato absolutamente visible. Cuando vemos personas haciendo acciones ecológicas, por ejemplo, ahí hay unas personas recogiendo basura de una playa, eso que fue tan común, y espero que sigamos recogiendo las basuras que quedan ahí en las playas, son acciones que son motivadas por un algo más. O cuando vemos estas imágenes, como era este señor que está parado arriba de un cerro, y parece que llegó en helicóptero, que está como súper con la camisa plana, el chaleco, que todo bien, no parece un alpinista ni un caminante, pero bueno, está en la cima de un cerro, pero cuando nos quedamos mirando hacia el infinito, contemplando esta maravilla, esta inmensidad, ahí hay algo también que es una muestra externa de una realidad interna. Entonces, ese es un segundo prejuicio que está bien patente. Este positivismo filosófico de que solo se puede conocer por medio de la experiencia de los sentidos, hizo que durante un par de siglos el fenómeno de la espiritualidad no fuera estudiado, por ejemplo, por la ciencia, o que haya tenido un muy bajo estudio por parte de la ciencia. Hubo una atrofia, un entumecimiento en el campo de estudio de la espiritualidad, porque no se les reconocía un estatus científico, no se les reconocía un valor científico. Hablar sobre espiritualidad era casi hablar sobre magia, estaban en el mismo nivel. Sin embargo,
La buena noticia es que en los últimos 30 años ha habido un boom en los estudios sobre espiritualidad, sobre todo de la mano de otras ciencias, de las neurociencias, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otros datos que son interesantes. La Pew Research Center, que es un centro que se dedica a estudiar el fenómeno religioso y espiritual en Estados Unidos y en el mundo, tiene algunos barómetros que nos hablan sobre sobre algunos indicadores de prácticas espirituales. Y en el año 2016 este centro nos decía que el 90% de la población mundial participa en alguna forma de práctica relacionada con la espiritualidad. Por ejemplo, con oración, meditación, yoga, etcétera, 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 etcétera. En ese tiempo, ellos nos habían dado el dato de cuántos son los desafiliados religiosos. ¿Ya? Hoy, en este momento, los desafiliados religiosos son aproximadamente entre el 15 y el 17% de la población mundial que se declara sin ninguna afiliación religiosa. Sin embargo, a pesar de ese porcentaje de desafiliación religiosa, a pesar de eso, muchas personas que se expresan de sí mismos como que no están afiliados a una religión, sin embargo expresan que participan de alguna forma de práctica relacionada con la espiritualidad. Fíjense que ahí les estoy mostrando una foto, les voy a mostrar aquí varias fotos. Esa foto, si yo les dijera dónde es, alguno de ustedes mirando me podría decir, bueno, esa es una parte quizás fuera de Chile, por la fisonomía de la gente que está, etc. Uno podría decir quizás es una escuela en Estados Unidos, en un país anglosajón, porque atrás hay unos cartelitos que están en inglés, y uno diría, esa es una realidad muy lejos que la están viviendo otros países, pero esa foto que ahora están mirando son escolares en nuestro país. Las prácticas relacionadas con espiritualidad en nuestro país están al alza. De hecho, son varios los colegios. Me imagino que muchos de los que están acá, de los más de quizás 300 que estamos, 250 y tantos participantes que estamos, en algunos colegios hacen algunos de estos tipos de prácticas en la mañana, ¿ya? Esto también es Chile, un jardín infantil. En los colegios y en los jardines infantiles, cuando se han ofrecido ciertas acciones que tienen que ver con meditación, con contacto con uno mismo, etcétera, etcétera, los papás son muy entusiastas en poder incorporar a sus hijos en estas prácticas y los niños responden muy bien a estas prácticas. Ya soy testigo de eso, muy cercano en la experiencia que he tenido en algunos colegios. ¿Ya? Ahí hay otro jardín infantil del norte, que hay un representante de una religión que les enseña ciertas cosas, y están los niños imitando, ¿ya? El gesto de manera bien entusiasta. ¿Ya? Eso es Times Square, en Nueva York, uno de los lugares más animados de la ciudad, lleno siempre de propaganda, de avisos luminosos en la noche, de afiches de películas. Y fíjense, Times Square está lleno de gente haciendo ahí algún tipo de actividad que uno podría relacionar, quizás alguno podría decir es una especie de una actividad relacionada con yoga, con algo así, y uno podría decir, eso está muy lejos, pero fíjense, esta foto que está acá, es frente al Palacio de la Moneda, hace un par de años atrás, en el verano, el cielo de Santiago descubierto absolutamente, la gente muy cómoda para el verano, también están haciendo este tipo de prácticas. Esta es otra foto de Santiago, en el Parque Intercomunal de la Reina, el Parque Alberto Hurtado, un grupo de adultos mayores también haciendo este tipo de prácticas. Bueno, y cuando uno va a los colegios también, y los colegios incentivan a sus estudiantes a tener prácticas como, por ejemplo, juntar alimentos para compartir con personas necesitadas, o por ejemplo, armar media agua, que antes estaban tan de moda que los colegios lo hicieran, ¿cierto? Incluso ni siquiera colegios que uno podría decir confesionales, ¿ya? Había en algún momento un espacio en el cual los chicos y las chicas iban a algún lugar y desarmaban la casa que estaba y le construían una media agua o una vivienda un poquito más formal. O esta otra actividad que ustedes
me imagino también algunos de ustedes pueden organizar o han organizado, que es repartir estos cafés en los lugares de espera de los policlínicos, de los consultorios, de los hospitales, a repartir café y sanguchitos, sobre todo en las noches frías de invierno, ¿ya? O actividad como esta, ¿cierto? Del famoso cuadrado de lana, ¿ya? Que yo me río tanto, en mis clases hacemos tantos ejemplos de eso, y aprovecho a saludar a algunos de mis estudiantes que están ahí entre medio de la audiencia, pero la campaña cuadrado de lana, ¿cierto? Famosa, en fin, bueno, cada una de esas actividades muestran que efectivamente, independientemente de la afiliación o desafiliación religiosa, el ser humano tiene una necesidad implícita de desarrollar en un ámbito que va más allá de él, desarrollar y mover potencias que él tiene y que no tienen que ver con otras áreas de la vida. Y el tercer prejuicio al cual tenemos que sacar es que la escuela no debería involucrarse en este ámbito espiritual, porque en verdad esto es algo muy personal. ¿Ah? No sé si ha escuchado esto, y alguien más podría sacar la palabra escuela y podría decir, en verdad, el Estado no debería involucrarse en este ámbito porque es algo muy personal. ¿Ya? Y bueno, y la verdad es que el Estado sí se involucra, y tiene una razón. A pesar de que en la Ilustración se intenta hacer desaparecer lo religioso en Occidente, como decíamos en una diapositiva atrás, la religión es vista como un símbolo de oscurantismo para el hombre ilustrado, ¿ya? Sin embargo, a partir de un movimiento del siglo XVIII, sobre todo en adelante, que es el movimiento del romanticismo, y su reacción revolucionaria, ¿ya?, contra la Ilustración y el neoclasicismo, se vuelve a tomar la acepción de espiritualidad no tan ligada a religión, sino que desde un sentido más amplio, o sea, ligada a la libertad de espíritu del hombre. Hay una mirada revolucionaria, contraria a las reglas estereotipadas. Y desde esa perspectiva, las personas que estuvieron liderando los procesos emancipatorios de nuestras naciones americanas, y sobre todo aquí en Chile, ahí vemos O'Higgins, Carrera, Rodríguez, Portales más adelante, ¿cierto? Ellos tomaron esta herencia y quisieron plasmar desde un comienzo en nuestra institucionalidad este ámbito o religioso directamente o espiritual más adelante en la vida de la nación. ¿Cómo esto lo podemos ver reflejado en el día de hoy? Lo podemos ver reflejado en los documentos que para nosotros son los documentos referentes en este momento para nuestra educación chilena. El primer documento, ustedes saben que ninguna ley de nuestro país está fuera de la ley de leyes, que en este momento estamos a puertas quizás de redactar una nueva, o no sé, lo que saldrá ahí en el plebiscito, pero esa ley de leyes es la Constitución. Y la Constitución actualmente vigente, la Constitución política de la República de Chile, ¿cierto?, dice en el artículo primero, en el inciso cuarto del artículo primero, que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, y aquí viene la parte importante, su mayor realización espiritual y material posible. Fíjense, eso sale al comienzo de la Constitución. ¿Ya? Relacionarlo con el prejuicio de que la escuela o el Estado no debería involucrarse en el ámbito espiritual. Bueno, ya la Constitución dice que el Estado sí se involucra. ¿Y en qué sentido se involucra? De la mejor manera posible, porque tiene que ser capaz de permitir que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional se realicen de la mejor manera espiritual y material posible. Bajo la Constitución, la ley que en este momento está vigente, que es la ley 20.370, ustedes conocen el artículo segundo que dice, cuando se habla de los fines de educación, alcanzar, qué sé yo, el desarrollo
y el primer desarrollo, el primer ámbito que pone, el ámbito espiritual, después pone el ético, el moral, afectivo, etcétera, etcétera. Pero no solamente el artículo segundo habla de la espiritualidad, sino que también el artículo 19 y el artículo 29 de la Ley General de Educación, la 20.370, está hablando de eso. Y los decretos supremos de educación, el 439, el 614 y el 619, que se conocen como las bases curriculares de la enseñanza general, de enseñanza básica, de enseñanza media hasta segundo medio, o de enseñanza media de tercero y cuarto, hablan dentro de las bases curriculares que existen una serie de objetivos que son transversales, que tienen que ser logrados por toda la escuela. Y esos objetivos tienen que ver con dimensiones que la escuela debe promover. Una de las dimensiones que promueve la escuela es la dimensión espiritual, que dice literalmente en la introducción de estas bases curriculares de la educación general, que esta dimensión espiritual promueve la reflexión sobre la existencia humana, su sentido, finitud y trascendencia, de manera que los estudiantes comiencen a buscar respuestas a las grandes preguntas que acompañan al ser humano. Eso es lo que sale en las bases curriculares de educación general, por las cuales se rigen todas las asignaturas del colegio, todas, ¿ya? No solamente religión, sino que todas las asignaturas. Entonces, como ven, estos tres insumos están unidos. Ahora, ¿qué pasa si una escuela no cumple con lo que dice las bases curriculares? Si no cumple con lo que dicen las bases curriculares, o sea, si no desarrolla todas esas dimensiones, por lo tanto no están cumpliendo con la ley, por lo tanto no están cumpliendo con la Constitución, y una de las cosas que podría, eventualmente, a las cuales podría exponerse, es a perder su categoría de reconocimiento oficial, ¿ya? Y esto significa que el Estado no lo reconocería como una institución que colabora en la función educativa principal del mismo Estado. Y dice ahí, específicamente, en las bases curriculares dice que la responsabilidad de los directivos es asegurar la calidad de la implementación curricular, de las prácticas pedagógicas y de los logros de aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos formativos. Y además agrega que estos desarrollos de estas dimensiones no dependen exclusivamente de una sola asignatura ni de un conjunto de ellas, sino que de todas las asignaturas en su conjunto. O sea, en otras palabras, por ejemplo, es que el desarrollo de la dimensión física en una escuela no depende solo de la clase de educación física, sino que usted también, como por ejemplo, como profesor jefe, también incentiva a que cuando hay convivencias en sus cursos, que esas convivencias sean, por ejemplo, con alimentos saludables y bajos en sello, por ejemplo. Ahí usted está colaborando con el desarrollo de la dimensión física en el colegio, y eso significa que no es solamente una potestad de una asignatura, ¿ya? Entonces, ¿por qué la espiritualidad en la escuela chilena? Porque los objetivos de aprendizaje transversal la contienen. Ahí está la espiritualidad humana dentro de esos 8 objetivos, que son los objetivos que la escuela debe desarrollar en su conjunto, ¿ya? Por lo tanto, la dimensión espiritual que está ahí no es una invención de los profesores de religión ni de las bases curriculares de religión católica, sino que una constatación de la Constitución, ¿ya? Y ojalá de la Constitución que va a seguir, ¿cierto?, sobre la complejidad humana, ¿ya? El ser humano es complejo y una de sus dimensiones está ahí expresada. Vale la pena decir también que no solamente en el ámbito educativo se expresa la dimensión espiritual del ser humano, sino que también en el ámbito de la salud. Ustedes no saben, hay la ley que rige los derechos y deberes de las personas de la atención en salud, que es la ley 20.584, establece de manera expresa en el artículo 5º, párrafo 3º, lo paso a leer, dice que el derecho a tener compañía y asistencia espiritual de todos los pacientes, ¿ya? Se debe propiciar un modelo de salud intercultural en territorios con alta población indígena y en los cuales también se asegure un tratamiento de asistencia religiosa. O sea, no solamente esta dimensión espiritual del ser humano que consagra la Constitución está reflejada en la educación, sino que también en la salud de las personas debería mirarse este aspecto. Bueno, a mí siempre me gusta poner fotos de niños, porque a veces perdemos la perspectiva, miramos documentos, pero las fotos de los niños, como la foto que está ahí a la derecha, nos ayuda a pensar
y en nuestros estudiantes. Y mientras yo estoy hablando esto, yo te invito a que tú pienses en tus estudiantes y cómo tus estudiantes pueden verse favorecidos con el desarrollo de todas estas dimensiones y no solamente de algunas por sobre otras dimensiones. ¿Ya? Bien, y entonces, ¿cómo podemos entender la espiritualidad? ¿Ah? ¿Podemos encasillarla en un frasco como el que está ahí? No, pero sí podemos intentar entenderla. Y como yo señalé de que el acercamiento que vamos a hacer es un acercamiento más fenomenológico, les voy a contar un par de hipótesis antropológicas que pueden estar a la base sobre el origen de la espiritualidad en el ser humano, ¿ya? Partiendo por la base de que los antropólogos y las personas que estudian el ser humano han renunciado hace tiempo a intentar determinar un origen de la actividad espiritual del hombre, ¿ya? Sin embargo, hay un par de hipótesis antropológicas que son interesantes mirar. La primera de ellas es el primer intento de entender desde dónde ha surgido la espiritualidad, ha surgido desde la figura del chamanismo, ¿ya? Asociando esta espiritualidad con episodios sobrenaturales o de éxtasis o de estados excepcionales de conciencia que están representados por la figura del chamán, esta persona que tiene la capacidad para hacer predicciones, que tiene poderes curativos, de invocar los espíritus, etc. Bueno, lo propio del chamán en las culturas, sobre todo antiguas, y ahora incluso uno también lo puede mirar, es que los chamanes logran estados de éxtasis, ¿ya? Y conciencia alterada, ¿ya? La mayoría de las veces, muchas de esas veces, y sobre todo en las culturas antiguas, lo hacían con sustancias enteogéneas, que es el nombre que tienen estas sustancias, que son psicotrópicos, la mayoría de ellos, o todos ellos, digamos, sobre todo en la cultura antigua, de origen vegetal, que provocan un estado modificado de conciencia. Quizás, ¿de dónde sacaron esta práctica? A lo mejor hay algunas hipótesis que dicen que observando ciertos animales, ciertas conductas animales, por ejemplo, que ingerían ciertas plantas y cambiaban su conducta, algunos humanos tomaron esas mismas plantas y vieron sus efectos. Por ejemplo, animales que ingieren frutas fermentadas, no sé si han visto algunos videos de repente que hay donde animales ingieren estas frutas y como que se embriagan, ¿eh? Como que quedan así, se marean, ¿eh? O también plantas como el peyote, como la rosa lisérgica, la ayahuasca, la trompeta del ángel, cannabis sativa, la salvia de los adivinos, incluso el mismo café, ¿ya? De aquí se deriva, por ejemplo, drogas como el LSD o el tetrahidrocannabinol actual, ¿ya? Todo esto psicotrópico de origen vegetal, la ingesta de estos elementos puede provocar estimulación en los sistemas vegetativos simpáticos, los que están en el cerebro y que sirven para la lucha o la huida, o bien en los parasimpáticos, que se ocupan durante el sueño o para recuperar fuerza. Si se estimula uno de ellos de manera máxima con esta sustancia, se provoca un desbordamiento que hace que ambos se exciten a la vez y se produzca el éxtasis, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, esta primera hipótesis señala de que el surgimiento de la actividad espiritual, insisto, es una hipótesis, estaría quizás ligada a la activación de estructuras cerebrales pertenecientes al sistema límbico, ¿ya? Es una hipótesis que está en la línea de una especulación antropológica, ¿ya? Es solamente eso, pero yo tengo la responsabilidad también de decirlo, para saber que estamos también ahí, ustedes se pueden encontrar en su estudio sobre la espiritualidad con esta hipótesis, ¿ya? Sin embargo, esta mirada sitúa a la espiritualidad solo como un fenómeno relacionado con lo sobrenatural y además como un privilegio de unos pocos, ¿ya? Hay una relación entre espiritualidad y religión y éxtasis. ¿Será esto correcto? Es la pregunta que a uno le surge. Bueno, aquí viene el segundo intento y la otra hipótesis que es bastante interesante y que es asociada a lo que representan las manifestaciones rupestres, las pinturas rupestres que uno conoce, ¿ya? Nace de la observación de estos testimonios antiguos, de estas pinturas rupestres, que hablan estos testimonios de una mirada trascendente del hombre
que es consecuencia de su experiencia cotidiana y de su experiencia natural. Lo que está representado ahí en las pinturas, no solamente esas, sino que también en otras, episodios de casa, episodios de familias, de seres humanos que se presentan a sí mismos como distintos a los animales, es bien interesante de observar. Se cree que la actividad espiritual del ser humano, solo cuando está asociada solo a episodios excepcionales, como en el caso anterior que les nombré, es mirar el fenómeno de una manera parcial, sin abarcar su totalidad. El ser humano desde siempre ha tenido una relación normal y cotidiana con su anhelo de trascendencia, y eso es lo que sale en las pinturas rupestres. Su mirada natural, su mirada, perdón, sobrenatural, no estaría reservada a unos pocos ejemplares de la especie, sino que a la especie en total. Por ejemplo, lo que les decía, estas manifestaciones rupestres dan esas escenas: familias, clanes, faenas de caza, roles, conciencia de muerte, conciencia de ser distintos a los animales. Cuando se observan los entierros más antiguos, están las personas ataviadas con sus ropajes, como esperando despertar nuevamente. O sea, esta conciencia de la capacidad humana de abstraer y representar su realidad. Esta manifestación nos habla de un Homo sapiens, de un ser humano que no necesita estímulos externos para conectarse con sí mismo, con las cosas y con los demás, sino que estas pinturas muestran que la actividad del hombre incluye algo más que buscar comida, algo más que reproducirse, algo más que protegerse. La vida humana incluye el mirar más allá. Y fíjense que por eso quizás estas manifestaciones fueron dejadas impresas en rocas. ¿Ah? Las rocas son imperecederas. Las rocas, a partir de estas pinturas en roca, las podemos mirar ahora. Si hubiesen sido tan superfluas, quizás la habrían hecho en arenas o talladas en árboles. Por lo menos, por estas razones, podemos decir de que la espiritualidad humana es un fenómeno transcultural, anterior al surgimiento de las actuales religiones organizadas. Y a partir de esa perspectiva, vamos a establecer esta figura, y que es una figura bien linda y bien interesante para entender la diferencia entre espiritualidad y religión, que es este árbol. Este árbol que miramos y que podemos ver, si nosotros nos situamos en la línea del medio, vemos follaje, su hoja, su tronco, su rama, pero el árbol tiene casi la misma inmensidad hacia abajo, ¿ya? Lo que nosotros vemos del árbol sería su manifestación, ¿ya? Lo visible. Ahí nosotros podríamos decir las prácticas, incluso si lo llevamos al ámbito religioso, las prácticas religiosas, lo que se ve, lo que se muestra, el gesto, la acción, que está motivada por algo que está bajo tierra, y ahí estaría la religión, lo colectivo, la religión que es este conjunto de creencias compartidas, de espacios, de mitos, de ritos, de interpretaciones, de textos sagrados que compartimos con otros. Pero sin embargo, que esta religión no es lo más profundo, sino que hay un tercer elemento, un elemento más profundo, que es la espiritualidad, que es lo íntimo, que es lo más profundo del ser humano. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos acá, ahí yo puse una pregunta: ¿cuál es la fuente desde la cual bebes? ¿Ya? ¿Dónde está tu espiritualidad? Perdón, ahí sí. Si nosotros pudiéramos tomar como ejemplo, yo pongo un ejemplo, la figura de unos cuasimodistas. ¿Ah? Ahí hay unos cuasimodistas. El Quasimodo es una manifestación de lo visible. Cuando uno mira a las personas en la fiesta del Quasimodo, uno los mira ataviados, revestidos con estos paños en las cabezas de colores blancos y amarillos, sus caballos, sus bicicletas, sus carruajes, sus autos en algunos lados, los atavian de ciertas maneras, y hay ciertos ritos que se hacen. ¿Ya? Esa es la manifestación. Si uno le pregunta por qué lo hace, bueno, a lo mejor la primera respuesta de algunos de ellos, de la mayoría de ellos, es o debería ser porque somos católicos y estamos acompañando esta procesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí viene la tercera pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué tú eres
así? ¿Por qué tú eres católico? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué razón? Bueno, y la razón está abajo, está donde está la espiritualidad, perdón, está donde está la espiritualidad, donde están las razones más profundas. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la espiritualidad es lo mismo que la religión? La respuesta es no. ¿Ya? Sin embargo, una verdadera religiosidad no se puede entender si no tiene como fin el desarrollo de la espiritualidad del ser humano. La espiritualidad del ser humano es lo que está de fondo. Ya vimos que teníamos indicios de la actividad espiritual mucho antes que el surgimiento de las religiones modernas que nosotros conocemos. ¿Ya? Les recuerdo que las religiones más antiguas de Extremo y de Medio Oriente surgieron aproximadamente en un periodo aproximado de 2000 años, 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, 1800, 2000 años antes de Cristo, que surge el hinduismo en Extremo Oriente y el judaísmo en Medio Oriente, y de ahí se desarrollan las religiones modernas. Sin embargo, la espiritualidad es mucho más antigua. Las pinturas rupestres tienen 12.000 años, algunas de ellas, casi 10.000 años antes del surgimiento de las más antiguas religiones. Entonces, desde esta perspectiva y desde la perspectiva de este árbol, hablar de religión y hablar de espiritualidad no es lo mismo, a pesar de que hay elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Son un conjunto de experiencias humanas a través de las cuales purificamos lo que nos impide ver y amar en el fondo. Son prácticas que nos revelan una coherencia que sostiene la realidad. Ambas nos conducen a una conexión profunda con nosotros, con nuestras más profundas preguntas, con nuestro más profundo ser, y con el ser de todo ser vivo, y con el misterio, con este misterio con M mayúscula. Por lo tanto, una acción genuinamente religiosa debería desarrollar la espiritualidad personal. Fíjense lo que estamos diciendo. Una acción genuinamente religiosa debería desarrollar la espiritualidad personal. Pero no necesariamente el cultivo de una espiritualidad debería llevar como consecuencia una experiencia religiosa. ¿Se entiende? O sea, el cultivo de la espiritualidad no necesariamente desemboca en una adhesión a una religión. Hay muchas personas que cultivan una espiritualidad y sin embargo, cultivan acciones espirituales y sin embargo no son parte de ninguna religión. Quizás, aquí uno se atrevería a decir, la vivencia de una experiencia católica sin un encuentro personal con Jesús ha sido la causa de tanto escándalo y abandono de fieles a la iglesia. A lo mejor porque en la iglesia nos hemos centrado mucho más en lo religioso que en ir a la espiritualidad, es en ir a nuestro ámbito de fondo, y las preguntas que se están haciendo genuinamente en estos momentos algunas religiones es que si han sido capaces de desarrollar la espiritualidad de sus seguidores y no solamente mantenerlos a nivel ritual. ¿Ya? Es bien fuerte esto que estoy diciendo, pero es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Por lo tanto, la actividad espiritual natural o innata no está necesariamente ligada a la idea de una realidad de unión con el misterio o con la divinidad, con Dios, ¿cierto? Sin duda, para los que tenemos el regalo de la fe, tener una mirada de trascendencia ligada a la idea de Dios revelado nos ayuda a mirar más allá de una manera más clara. Pero ¿qué sucede con aquellos que no forman parte de una religión organizada? ¿Podrán desarrollar su espiritualidad? La respuesta es sí. ¿Ya? Solo en Chile, mientras en las últimas décadas han descendido los niveles de adhesión a las principales religiones, han aumentado la frecuencia y el número de personas que practican experiencias espirituales. Y, por lo tanto, la espiritualidad humana se sitúa en lo profundo del ser humano, como esta capacidad profunda para, por un lado, interrogarnos sobre el sentido de nuestra existencia, para tomar conciencia de la singularidad, nuestra singularidad en el mundo, y para hacer de nuestra vida un proyecto personal. Yo sé que a algunos de ustedes que les gustan las definiciones, a mí no me gustan mucho las definiciones porque encasillan, pero aquí hay un par de ideas para acercarnos a una comprensión más teórica como definición. Una de un colega de la Finisterre, el profesor Javier Díaz. Él dice que la espiritualidad es el fondo desde donde surge en cualquier persona todo anhelo de donación propia, de bien y de trascendencia.
Ahí hay una bonita definición que él tiene en un libro que sacó el año 2017, se llama Espiritualidad ahora para un desarrollo humano integral y sostenido. Y hay otras también definiciones. Aquí hay una definición que primero planteó Karl Rahner, un teólogo, podríamos decir, el más importante teólogo católico del siglo XX, ¿ya? Jesuita, ¿ya? Y también reafirma el monje Anselm Grün, un prolífico escritor sobre espiritualidad y a veces un poquito subvalorado, pero muy claro y muy didáctico en lo que escribe, ¿ya? Espiritualidad como vivir según el Espíritu Santo, y esta espiritualidad cristiana que se caracteriza por ser el resultado, nada más ni nada menos, del encuentro con una persona, y esa persona es Jesús. Y ahí viene esta frase que bien usada y bien polémica y bien fuerte de Karl Rahner. Esta frase él la expone a fines de los años 60, comienzo del año 70, y dice: el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado a Dios, o no será nada. ¿Ya? Fíjense qué fuerte la frase de Karl Rahner, ¿ya? Y además no termina ahí, dice: porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en un ambiente religioso generalizado previo a la experiencia y a la decisión de la persona, ¿ya? Y dice: la Iglesia debe redescubrir y actualizar hoy sus propias fuerzas espirituales, pues, siendo sinceros, en el terreno de la espiritualidad somos, hasta un extremo tremendo, una iglesia sin vida. En la iglesia sigue predominando hoy el ritualismo, el legalismo, la burocracia y un seguir tirando con una resignación y un tedio cada vez mayores por los carriles habituales de la modernidad. Él lo señala a comienzos de los 70, esto que les digo. Y es bien fuerte porque efectivamente, si es que no somos capaces con nuestros estudiantes de bajar al nivel más profundo, nunca vamos a ser capaces de poder desarrollar en ellos una verdadera espiritualidad, y nos vamos a quedar solamente en un nivel ritual. Ahora, la pregunta que uno podría decir, entonces, ¿cómo distinguir una espiritualidad genuina? ¿Toda espiritualidad sirve? Bueno, hay una respuesta bien concreta. Una práctica religiosa, una práctica espiritual, o sea, no toda práctica espiritual sirve, ¿ya? Esa es la respuesta a esto, sino que una práctica espiritual para servir, ¿ya? Tiene que ser una práctica espiritual no riesgosa. ¿Y de dónde sale esto riesgoso o no riesgoso? Bueno, primero, basado en la experiencia histórica del ser humano, que ha visto cómo han sido los desarrollos espirituales de las comunidades, de las sociedades del ser humano, y a partir del conocimiento de la psique humana. Hay varios libros que hablan sobre religión, psicopatía, salud mental. Hay algunas instituciones en el mundo que se han dedicado hace muchos, muchos años a estudiar estas variables, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son aquellos elementos que debe tener una práctica espiritual no riesgosa? Son 4 elementos. Primero, debe propiciar una relación con uno mismo, conmigo como persona, buscarme, encontrarme, reconocerme, quererme. Segundo, buscar una relación con los demás, también en el mismo sentido de la relación con uno mismo, buscar al prójimo, buscar al otro. Tercero, relacionar con las cosas, relacionar con la naturaleza, relacionar con las cosas materiales también. Y por último, una práctica espiritual no riesgosa debe propiciar una relación con el misterio, este misterio con M mayúscula en genérico, y que nosotros llamamos Dios, llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, una práctica espiritual no riesgosa debería tener estos elementos. Por lo tanto, una práctica espiritual que poda algunos de estos aspectos puede conducir a una práctica asociada más al sectarismo o al fundamentalismo, que a negarse uno mismo, a despreciarse, por ejemplo, o a o a despreciar al otro. Eso ya vendría siendo una práctica pseudo espiritual. Fijo, pseudo es mentira, ¿cierto? Mentira, falso, espiritualmente, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esto,
uno podría decir que el cristianismo, y algo que yo pienso, vivido plenamente, es una de las mejores prácticas espirituales que existen, si no la mejor. Yo lo digo como cristiano convencido de esto. Y por último, bueno, ¿qué acciones podemos emprender para la alfabetización espiritual en la escuela y en la casa? ¿Se puede educar en la espiritualidad? Uno podría decir que se puede educar en la espiritualidad. Bueno, la respuesta es sí. Y hay una palabrita que es la paideia, que ya vamos a llegar hacia allá. Fíjense, la espiritualidad está en lo más profundo del ser humano, y lo más profundo del ser humano para los cristianos es el corazón. Aunque haya cientos de estudios que entreguen evidencia sobre actividad neurológica específica relacionada con las diferentes prácticas espirituales, etcétera, etcétera, en el fondo del ser humano, entendido bíblicamente, obviamente, entendido desde la Biblia, el lugar desde donde brota la espiritualidad es el corazón. El corazón es el centro de gravedad de la antropología bíblica, eso es bien interesante, es el núcleo de la persona. Felices los limpios de corazón. ¿Ya? Ahí donde está tu corazón. Imagínense todas esas citas del Evangelio y de la Biblia en general que hablan del corazón. ¿Ya? En cambio, la cabeza es el centro, es el corazón, el centro, digamos, de la antropología griega. ¿Ya? O sea, el ser humano está hecho para pensar. En cambio, desde la antropología bíblica, el ser humano está hecho para amar. Y esta espiritualidad sale de esto profundo, de este amor que está acá abajo, ahí donde ven en el arbolito. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, la espiritualidad no es tan solo un asunto de la cabeza. ¿Ya? Cuando ustedes vean los objetivos de aprendizaje, las bases curriculares a veces están relacionados harto con la cabeza, pero se entiende absolutamente porque están en un contexto de la sala de clase, pero sin embargo usted tenga presente de que el desarrollo verdaderamente espiritual es algo más relacionado con decisiones tomadas con el corazón, desde el corazón de la persona, el corazón en el sentido de centro bíblico, núcleo de la persona, núcleo bíblico de la persona, desde esa perspectiva. La mente es necesaria, ¿cierto? Siempre muchísimo. Debemos superar los traumas de otorgarle al corazón algo de protagonismo en nuestra vida. ¿Ya? El corazón tiene razones que la razón desconoce. ¿Se acuerdan San Agustín? Uno podría citar incluso canciones modernas que hablan sobre el corazón. Yo me acuerdo uno de Rodolfo Paradalillo, de los Quilapayún, en el año 92 aproximadamente, pone un estribillo: no hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. Lo pone eso, ¿ya? O sea, el corazón tiene razones. El desarrollo de la espiritualidad, por lo tanto, es un acto de una potencia humana. Esta categoría aristotélica de potencia y acto, la espiritualidad es un acto de una potencia humana que debemos desarrollar. Pero este proceso, esta potencia, para que esta posibilidad de desarrollar la espiritualidad se desarrolle, se necesita la paideia, que está ahí, esa palabrita. Esta paideia entendida como el proceso de crianza de los niños, esta idea griega, ¿ya? Del proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores, como la transmisión de saberes técnicos que son inherentes de la persona y que los va a ayudar a transformarse en una persona apta para ejercer sus valores y sus deberes cívicos. O sea, la espiritualidad no se desarrolla de manera espontánea, sino que necesita que alguien ayude a este desarrollo. Se necesita alguien que enseñe, no se desarrolla de manera natural. Por ejemplo, en las bases curriculares de lenguaje, podríamos hablar de que los estudiantes aprenden cuando se ven, en el lenguaje de las bases curriculares, podríamos hablar de que los estudiantes aprenden cuando se ven expuestos a situaciones de aprendizaje que los desafían. Lo mismo debe ocurrir para el desarrollo de la espiritualidad. Por ejemplo, el lenguaje se aprende, los niños aprenden el lenguaje a partir de la exposición al lenguaje de su familia, sobre todo de su madre, de su entorno. Y así hay cosas que también nosotros aprendemos, como la cortesía, la amabilidad, pero también el respeto, también la confianza. Por ejemplo, también de esa manera aprendemos cómo nos relacionamos con los demás. Si es que cultivamos amistades, ¿cómo cultivamos las amistades? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué libros leemos? Todo eso lo aprendimos
con otros, ¿ya? Solo así se forma el hábito, del cual vamos a hablar ahora. Y vamos a proponer cómo formar estos hábitos en la escuela. Fíjense que la atrofia en el desarrollo de la espiritualidad está llevando lamentablemente colectivamente a hacer que el ser humano no se desarrolle humanamente, o sea, se deshumanice. Y eso es algo muy crítico a lo cual nosotros podemos aportar positivamente. Algunas propuestas, dos autores, Dana Zohar y Ian Marshall, ella física y al mismo tiempo filósofa del MIT y de Harvard, y él, que está ahí también su marido, psiquiatra. Ellos sacan el año 2000 un libro que se llama Inteligencia Espiritual, ¿ya? A partir de ahí vienen hartas propuestas a la idea original de Zohar y Marshall. Y el año 2010, un autor catalán, Francesc Torralba, saca un libro que va a ser muy importante, porque va a inspirar también a otras personas que están están abordando el desarrollo de la espiritualidad, y este libro se llama Inteligencia Espiritual, ¿ya? Ahí hay una frase de Francesc: como el cuerpo, la espiritualidad también requiere una ejercitación para que alcance su plena madurez, ¿ya? Y él plantea que la inteligencia espiritual nos permite distintas operaciones, ¿ya? Y también plantea, él junto con otros autores, que la inteligencia espiritual o la espiritualidad se puede desarrollar o se debe desarrollar de manera permanente a través de la repetición de ciertos hábitos, ¿ya? Y esta es la última parte con la cual vamos a hacer el trabajito ahora. Esta parte se llama hábitos que se pueden implementar en la escuela y que contribuyen al desarrollo de eso que estaba más abajo, el arbolito, ¿ya? De la espiritualidad. Y recalco ahí la palabra hábitos, porque pongo hábitos y no pongo la palabra acciones ni la palabra actividades, ¿ya? Porque a veces se confunde, y en la escuela, sobre todo los profes de religión, somos bien amigos de hacer harta actividad, confundiendo un poquito el activismo y renunciando a hacer un plan o una repetición de esto. O sea, en otras palabras les digo, si sus estudiantes van una vez nomás donde los abuelitos en el año, esa acción es muy bonita, le va a llegar le va a quedar un muy buen recuerdo, pero esa acción de por sí sola no va a formar un hábito. La idea del hábito es que cualquier conducta se pueda repetir regularmente, ¿ya? Si no va a implementar el hábito espiritual, mejor no hacerlo. Nosotros proponemos aquí desde esta propuesta, lo que queremos es que el hábito se adquiera en la escuela a partir de la repetición. No se nace con ellos, se adquieren, no sucede sin ser ocasionado. Y estos hábitos, que los he agrupado en tres grupos pequeños, están sacados de esas fuentes que están ahí: Francesc Torralba, Isabel Gómez Villalba, una autora española, y esos autores que son franceses. Bueno, y de estos tres están estos hábitos que yo he agrupado en torno a tres ejes. Un eje tiene que ver con silenciar la boca. El segundo eje tiene que ver con abrir la boca, con expresarnos a través de nuestro lenguaje. Y el tercero relacionado con la acción. Aquí van las actividades. Aquí yo les sugiero que le saquen una fotito, porque vamos a trabajar en torno a esto. Las voy a mencionar muy rápidamente. Acciones que ayudan a crear este hábito espiritual y que se pueden formar en la escuela. El primer grupo tiene 4 acciones. Tienen que ver con cerrar la boca, ya tal cual como sale con la niñita ahí. La primera acción es experimentar el silencio como espacio ideal para encontrarnos con nosotros. Practicar el perderle miedo al silencio. Por ejemplo, rutinas desde muy poquitos segundos de silencio que después se van ampliando día a día. Segundo hábito, practicar la contemplación exterior. O sea, educar el hábito, por ejemplo, de mirar un paisaje, un aroma, oler algo, un sonido, escuchar con atención, un gusto, para evidenciar detalles nunca vistos. Acercarse a la simpleza de la creación. ¿Se ha fijado cuando los niños salen a la lluvia y quedan así? Uno, oye, éntrate porque te va a mojar, te va a resfriar. Bueno, los niños lo que están haciendo es contemplar. Y es contemplar
cómo esta agua que cae desde arriba les puede empapar el cuerpo y la sensación que se siente en ese momento. Es contemplación pura y dura que uno va perdiendo después. Tercer hábito, la práctica de la meditación. No hay que tenerle miedo a esta palabra, no es un hábito oriental. Nuestra religión cultiva desde siempre el hábito de la meditación. Existen distintas variables de la práctica meditativa, pero todas coinciden en el acceso al momento presente, conectarse con el presente, ¿ya? Comenzar con instantes cortos de meditación, pero que sean habituales para formar el hábito. Y la última acción que tiene que ver con cerrar la boca es admirar las obras de arte, o sea, tener adquirir el hábito de plantearse frente a una obra artística y poder admirarla, o sea, poder mirarla más allá de la forma de esa obra. El segundo conjunto de hábitos tiene que ver con abrir la boca, ¿ya? Con comunicarnos, con el lenguaje. Y el primer hábito de este segundo grupo, que sería el quinto hábito para el desarrollo de la espiritualidad, es fomentar en nuestros estudiantes la capacidad de hacerse preguntas profundas sobre la realidad interior y exterior. Entre más nos preguntamos, más desarrollamos nuestra curiosidad, y entre más intentamos responder, más preguntas surgen. El ser humano más inteligente no es aquel que tiene todas las respuestas, sino que es aquel capaz de hacerse las mejores preguntas, ¿ya? Hacerse preguntas profundas. Segundo hábito en este grupo, fomentar el diálogo, una actitud de escucha y acogida, fomentar la discusión de ideas que sirvan para cuestionar las propias convicciones, acoger la verdad que hay en el otro. Tercer hábito, aquí en este segundo grupo, exponer a las personas, a nuestros estudiantes, a nuestras familias, a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, a trozos selectos de textos sagrados. Fíjense que la sabiduría contenida en estos textos muchas veces es integrada de manera muy fácil por ellos, ¿ya? Una frase puede cambiar sus corazones. Textos sagrados, sobre todo nuestros textos sagrados, que es la Biblia, ¿cierto? Y, por último, formular la pregunta por el propósito. Y esto significa fomentar en tus estudiantes preguntas como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿O qué quieres hacer de tu vida en el futuro? ¿O cómo te ves en un tiempo más? Y el último grupo de acciones que tendrían que ser transformadas en hábitos para la repetición tiene que ver con la acción. Y las 4 acciones espirituales que yo he sacado, que se pueden desarrollar en el colegio o desde la casa, primero es acercar a los niños, niñas y jóvenes a la experiencia de la fragilidad humana, vincularlos sin miedo a experiencias de enfermedad, de vejez, de muerte. Estas experiencias uno no las acerca porque uno es sádico y quiere que ellos sufran, ¿ya? Sino que es estar en contra de la analgesia o del cubrir las situaciones que son parte de la vida humana, como es la enfermedad, la vejez o la muerte, ¿ya? La fragilidad humana ayuda a despertar las preguntas de sentido. Otra acción que debería transformarse en hábito es fomentar el cultivo de hábitos físicos saludables. Sí, tiene que ver con la espiritualidad. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también tu cuerpo es, el cuidado de tu cuerpo también tiene que ver con cómo tú miras, cómo tú te miras a ti mismo, cómo tú te quieres en estas 4 nexos que hablábamos hace unas diapositivas atrás. Después, proponer un camino para la práctica de la solidaridad. Un camino, ojo, no proponerle solamente una experiencia de visita al hogar de ancianos una vez al año, no, un camino. Y ese camino, estimados colegas, tiene que ser diseñado, tiene que haber un itinerario de crecimiento en la solidaridad. No puede ser que el estudiante comience en kinder haciendo la campaña de los cuadrados de lana y termine en cuarto medio haciendo la campaña de los cuadrados de lana, o comience en kinder juntando los alimentos y termine en cuarto medio con los alimentos. Tiene que haber una propuesta de un camino en su vida para esto. Y por último, proponer y practicar con los estudiantes el hábito y buen hábito de detenerse. Y esto es lo que más cuesta, porque es parar la actividad frenética, romper con las rutinas que nos autoexigimos,
y esto se logra sobre todo teniendo instantes diarios. Imagínense, les voy a proponer algo que es casi heroico, ¿ya? Tener instantes diarios sin reloj, sin celular, instantes diarios para detenerse a respirar. ¿Ya? Esas son las acciones, están todos los ingredientes en la mesa, y la pregunta que vamos a lanzar para el trabajo grupal es una pregunta muy sencilla, y que es, no van a tener que hacer una planificación ni nada, sino que a partir de las acciones espirituales propuestas, yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan conversar qué acciones ustedes podrían implementar para crear alguno de estos hábitos en la escuela. Así como usted aprendió a lavarse los dientes con el hábito de lavarse los dientes, lavándose los dientes a diario, bueno, ¿qué acciones podríamos implementar para crear alguno de estos hábitos en la escuela? Esa es la pregunta que van a tener. Le pueden sacar foto de esta parte, y en el código QR que está ahí está el link al Mentimeter, ¿cierto? Para que ustedes puedan poner brevemente la respuesta. Ahí les acepta un cierto número de caracteres, son como 40 o 50 caracteres la respuesta solamente, y ustedes pueden incorporar ahí en una frase, en una palabra, qué acción podrían implementar para crear alguno de estos hábitos en la escuela. Entonces, le pido ahora a Eric que nos pueda ayudar a dividir en grupos. Recuerden, como siempre, de que les aparecerá en su pantalla, tiene que poner ahí join, ¿ya? Suscribir a este grupo, tiene que apretar ese botoncito y lo va a redireccionar automáticamente al grupo. Ahí van a estar 10 minutos y después los va a regresar a esta sesión para finalizar con el día de hoy. Pueden ir a sus grupos. Bien, parece que ya estamos de vuelta, ¿sí?
Ya estamos la mayoría, ahí estamos volviendo. Bien, ahí ustedes tienen la nube de palabras que se sigue moviendo, y esta nube de palabras está mostrando toda el abanico de acciones que ustedes proponen para implementar en el sentido de crear alguno de estos hábitos en la escuela, ¿ya? Ahí se ven palabras como, por ejemplo, hacer un proyecto articulado, hacer ejercicios de respiración. Algunos proponen actividades vinculadas con música, terapia, reflexión, rutinas de pensamiento, eh, reflexiones por curso. En general hay muchos colegios que tienen los primeros instantes de sus mañanas en actividades que se llaman, por ejemplo, reflexiones o buenos días, le dicen en algunos colegios, sobre todo relacionados con alguna congregación. Se sigue moviendo ahí la nube. Yo lo único que les quiero recalcar como base de esta presentación es que no renuncien al hecho de intentar crear hábitos que puedan ayudar a poner en la base de una experiencia, una posterior experiencia religiosa. Recuérdense que la espiritualidad está a la base de la experiencia religiosa, y lo mejor que podemos hacer para tener un buen desarrollo religioso de nuestros estudiantes es poner una base que sea, sea consistente en hábitos como los que ustedes ven ahí. Sale la meditación, sale segundos de silencio, ¿ya? Esto se puede hacer en esos 10 minutos de las mañanas, se puede hacer de manera transversal, va a tener que trabajar en equipo, va a tener que esto hacer parte del hábito de un colegio. Yo conozco colegios que no son confesionales y que tienen muchos de estos hábitos en el día a día, consistentes en la repetición de ciertas acciones. Hay algunas técnicas derivadas del mindfulness también que están, que se aplican en estos casos. En fin, hay muchas formas, ¿ya? Recordar que lo que dije hace un ratito, la meditación es parte también de nuestra idiosincrasia católica, ¿ya? Cristiana. En el cristianismo está la meditación. No necesariamente tenemos que recurrir a prácticas de meditación orientales, ¿ya? Sino que hay formas de meditación y meditación incluso con la palabra, ¿ya? Y que son fácilmente explicables y practicables todos los días. Muy bien, estimadas y estimados, espero. Yo estuve leyendo las preguntas, la mayoría de ellos, de esas preguntas fueron respondidas a medida que íbamos pasando el curso. Espero que estas sesiones, estas 5 sesiones que tuvimos en conjunto, les haya servido, sean un granito de arena para su práctica pedagógica. Ojalá que las puedan revisitar, rever, parar, pausar, conversarlas sobre todo con otras personas que sean parte de sus equipos de trabajo, o bien otros profesores de religión que usted conozca. Insisto en que el profe de religión no tiene que trabajar solo. Júntense con otros, lea las bases curriculares, proponga, comparta acciones pedagógicas, y bueno, y que nos vaya muy bien, y nos encontramos en otra ocasión. Carolina, María José, no sé quién está ahí de ustedes. Estamos acá, Cristian. Bueno, dar las gracias a ti, a Mónica, a Pepe. Todas las sesiones han sido totalmente clarificadoras me imagino, para cada uno de ustedes. Ahí Claudio me pone una manito, pero antes de terminar, me encantaría terminar con darles el micrófono a algunas personas que ya he ido reconociendo y que nos cuenten qué le ha parecido la experiencia. Quizá la semana pasada apareció Carolina, que nos hizo un comentario. No sé si estás por ahí, Carolina, que la semana pasada al final nos quedamos conversando un poquito. ¿Yo? Ahí estás, Carolina, que la semana pasada hablaste y fue bien satisfactorio lo que nos contaste, y quizás sería interesante que nos volvieses a decir tu opinión, qué te pareció estos encuentros, cuál es la utilidad que ha tenido y el aporte que estamos haciendo desde SM en la construcción de estas propuestas de encuentro.
Bueno, sí, yo comentaba que lo había encontrado extremadamente valioso, que estaba muy, muy contenta porque había superado mis expectativas. Creo que han sido talleres de muy alta calidad, excelentes, excelentes, de muy buena calidad. Pienso que las personas que nos guiaron y nos dieron estos talleres también son personas que tienen un compromiso increíble con la educación y con el subsector de religión así también, y que nos han podido traspasar no solo sus conocimientos, sino que también esa vivencia personal que hace que uno se inspire. Eso, creo que han sido talleres en los cuales hemos podido encontrarnos quizá, mirarnos, y esto de compartir las salas también ha sido enriquecedor, porque las veces que lo alcancé a hacer, rapidito contestábamos la pregunta y dejábamos tiempo para poder saber de dónde éramos, qué es lo que hacíamos, en qué trabajábamos, y contar un poco nuestra experiencia, así que eso también ha sido muy valioso. Y extremadamente constructivo esto de poder trabajar, socializar y trabajar un poco en las nuevas bases curriculares, que creo que era fundamental el cambio. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina, por tus palabras. Hay alguien ahí, Claudio, te doy la palabra, ya que todas las semanas él nos pone un fondo distinto y se prepara cada una de estas presentaciones. Así que, Claudio, si quieres, te abrimos el micrófono un poquito para que nos puedas decir qué te ha parecido, cuál ha sido tu nivel de satisfacción y el aporte de estas sesiones. Bueno, decirte, Carolina, que muchas gracias por darme la posibilidad de intervenir. Decir solamente que a mí me encantó todo lo propuesto por SM. Creo que ha sido muy, pero muy de buena calidad. Los docentes que nos acompañaron en esta formación, destacadísimos. Creo que el aporte individual de cada uno de ellos es muy, muy gravitante para nosotros. En lo personal, si tú me preguntas de 1 a 10, estoy 100 de satisfactorio. Muy agradecido. Como le digo, creo que reúno en el sentir de muchos aquí presentes el nivel de satisfacción. Y solamente quería mencionar de que en los trabajos grupales que se organizaron, realmente muy, muy buenos, las propuestas de trabajo espectaculares, y siento que quedábamos con esa ansia de poder compartir con los demás, así como decía Carolina en su momento, de poder haber hecho una reflexión un poquitito más, con un tiempo un poquito más amplio, porque era interesante descubrir las opiniones de otras personas que están tan alejadas unos de otros en distancia, pero cercanas en la dimensión espiritual, como religiosa y también profesional. Así es que mi agradecimiento y muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar algunas ideas. Gracias, Carolina. Claudio. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tus palabras. Bueno, esto es el inicio. Todos estos comentarios a nosotros nos dan también las ganas de decir, oye, aquí hay ganas de juntarse, de seguir trabajando, y por qué no, Cristian, generar más adelante otro encuentro, una vez que ya estén más empapados de las bases, hayan trabajado los aspectos que han visto acá, y quizás generar otro encuentro, otra sesión en donde se puedan volver a juntar, a trabajar en equipo y volver a hacer otra reflexión cada vez más profunda sobre esta mirada. Así que no, muchas gracias a ustedes. Voy a darle a 2 personas más la palabra por ahí. Mira, veo a Cristina, que también ya son caras conocidas. Me encantaría dárselas a todos, pero no es imposible, vamos recibiendo. Pero Cristina también la he visto constantemente y hay caras que se me repiten, así que Cristina, te abrimos el micrófono. ¿Yo? ¿Cristina? Tú, Cristina, sí, tú, Cristina. Hola. Ha sido un gusto, muy gratificante, muy claro, muy llena de conocimiento, de entender mejor cómo llegar a los niños, especialmente de forma a distancia.
cuando uno envía los trabajos, darle otro énfasis, sobre todo de la espiritualidad hoy en día, en este taller que hicimos hoy día, que hablamos sobre la espiritualidad, de cómo crear acciones propicias, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo, y llegamos a una conclusión como es la solidaridad, en que preocuparse del otro, en que estamos todos involucrados en esta pandemia que nos ha afectado tanto a todos, y pararse, la palabra es detener. Gracias a todos, muy edificante. Así que gracias a todos y que tengan un buen fin de año para que volvamos el próximo año ya, si Dios quiere, presencial. Muchas gracias, Cristina. Y para ser equitativa, ya hemos tenido 2 mujeres, le voy a dar la palabra a un hombre más, Sergio también, que te he visto ahí siempre hasta el final. Te abrimos micrófono, Sergio Merlo. Eric, ábrele micrófono a Sergio para que pueda opinar. Sí, tiene que activarlo nomás. Ah, ya, Sergio, puedes activarlo, listo. Sí, compartir plenamente lo que han dicho nuestras colegas. Creo que es una oportunidad que se nos ha entregado en esta modalidad, ya no presencial, pero sí de alguna manera sentirlo cercano a ustedes. Conozco el trabajo que hace la editorial SM, los esfuerzos que hicieron, y sobre todo agradecer la presencia de los distintos expositores. Nos vamos con una satisfacción, como han dicho, plena. Creo que ha sido enorme el trabajo que hemos recopilado en estos días, sobre todo por las fases curriculares que son necesarias que nosotros la conozcamos mucho más a fondo. Teníamos el currículo anterior, pero hace muchos años que ya estaba pasadito de moda. Entonces necesitamos clarificar y ponernos al día. Muy buenas los talleres, muy bueno todas las acciones. Así que solamente agradecer y ojalá poder tener la oportunidad de poder participar más adelante. Gracias. Gracias, Sergio, a ti. Gracias. Como les digo, esto nos sirve para poder quizás armar otro ciclo y volver a encontrarnos. Les agradezco a todos. No olviden hacer la evaluación, por favor, porque en la evaluación nos entrega a nosotros información relevante para poder seguir haciendo acciones con ustedes. Hoy día, además, los invitamos ya formalmente a nuestra casa. Nuestra casa, el nuevo proyecto de religión de Escuela Católica. Visiten la página, van viendo lo que Coté hoy día mostró, y en las semanas van a ir apareciendo nuevos elementos. No queda más que despedirnos y invitarlos cuando tengamos otro evento. Están cordialmente todos invitados. Un abrazo a la distancia y gracias por participar. Así que ahí abrimos los micrófonos, Eric. Eric, me faltó agradecer al soporte técnico que les dije que hoy día los iba a mostrar. Entonces, Eric, David, por favor, podrían poner sus caras para que los vean siempre que están ahí atrás. A la Coté ya la conocieron. Ahí está Eric, saludando con los audífonos, ¿ya? Y David, no sé dónde está David. No veo ahí. Por acá estoy. Erna, siempre. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Para regalar el fin de semana calentito. Chao, chao. Erna hasta nos baila, ya. Pónganse de pie. Un abrazo. Me pongo de pie. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Para todos. Directora editorial. María. María Muñoz, dice.
María Muñoz. Gracias, Emi. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Chao, cariños a todos. Chao, chao. No. Yo allí. No veo la encuesta, no la veo la encuesta, por favor. El link. Hay que pinchar en el link. Allá. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. La evaluación. Chao, chao. Gracias. Saludos desde Adiós. Cochabamba. Me da pena irme. A mí igual. Ya, vámonos. Nos vamos a ver de nuevo, ya nos vamos a encontrar. Ahí nos invitan. Podemos contar más novedades. Ya, qué bueno. Por el correo. Ojalá que sea pronto, porque en serio que se extrañan. Ya, Muy vamos. bueno. Sí, Muy yo- un tremendo apoyo. para Calidad. profundizar sobre didáctica, cuando llegue el momento de libros también explicitarlo, poder Una vez que tengamos trabajarlo todo, al vamos hueso, a es popular a importante eso, cuando Hola. ya tengamos... Valiosa ayuda. ¿Irá a haber algún certificado de participación? Lo vamos a conversar con el equipo y les vamos a enviar el correo, ¿ya? Ya, por favor. Sí, bueno, Muy bien, gracias, profesora. María Muñoz. Hoy yo solo falté a uno, dado que no pude conectarme por problemas de conexión de acá, de internet en Talcahuano, así que ojalá que no me vaya a afectar. No, Verónica, esa presentación, acuérdate que la puedes ver en la página, que está grabada. ¿Puedo hablar? Gracias. Tiene frío. Yo, María, ¿puedo hablar? Habla, María. Es que yo le puse varias veces como reiterativa que mandaran esta exponencia a los correos, porque yo andaba por el centro con mi esposo que se hizo una endoscopía, nos citaron a las 9:30 y recién llegamos a la casa, entonces prácticamente fue poco lo que pude María, entender. la presentación, María, el video de la sesión, de cada sesión, está ahí donde estamos mostrando. Mira, es www.nuestracasa-medio. .cl, tú ahí ingresas y vas a encontrar los videos de todas las sesiones. Mira, ahí te está mostrando. Nunca que íbamos a demorar tanto si no llevo los Ya audífonos. aparezco hablando yo como papagayo. ¿Se puede mandar correo a nuestra casa? ¿Se puede mandar correo? Es una página. Que íbamos a demorar tanto, llevo los audífonos, pues así que escuché lo que pude, ¿ya? Nuestra casa. Ya, pero yo estoy muy agradecida. Nuestra casa sirve para ver los videos. Han sido unas Abajo. sesiones de calidad realmente, gracias. ¿Dónde está el correo como para... En la página abajo dice más información y ahí está el enlace del correo electrónico. ¿Ya? Es lo que estoy mostrando ahora en ahí en pantalla. nuestra casa. En la- En nuestra casa, ¿cierto? Sí. ¿A dónde? No lo veo. Sí, abajo, al final. Acá abajo. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, ya, espérate. Sí, pero... ya. Al final de la página. Al final de la página. Sí. Ah, sí. Para que no ordenen. Ah, que no se alcanza a ver. ¡Qué rico! Pero no se ve. ¿Pero por qué no No. lo ponen? Lo ponen por la Mire. claro. Colocarlo en chat. La página Nuestra Casa, y al final baja Eric al pie de página. Sí, lo que pasa es que justo no se ve. Ah, ya sé. Voy a hacer otra cosa y lo voy a mostrar. Pero al pie de esa página Sí. ustedes pueden encontrar el correo. El correo no es Nuestra Casa, es la dirección de la página. Ah, ya. Te los voy a leer. ¿Ven? Qué linda la Ahí está el correo. Ahí está el correo. Ahí se ve. ¿Dónde? Al final de la página, ahí. A ver, Dice espérate. más información. Dice más información, llama- religión. Ah, ya. Sí, más información, religión. ¿Y eso para qué lo que es? Perdone. Grupo-medio-sm.com. ¿Ese para mandar algunas preguntas? Es más información sobre el proyecto. Ah, ya. Bien. Entonces, Ya. Oye. Religión.
Me interesa no quedar fuera por si hay certificación, porque he dejado sesiones de mi colegio por haber faltado a una por problema de conexión. Yo no he podido hacer las evaluaciones, no encuentro dónde están. Esta es la evaluación. Sí, pues yo tampoco la he podido hacer. Sí, ¿Dónde se pueden hacer la evaluación? ¿Dónde se hace la evaluación? Atrasada. En el chat está el enlace de la evaluación. Ah, ya. Ah, ya, lo vamos. Pero está la evaluación de ahora solamente, no las anteriores, porque yo hice el chat. Por cada... Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan una bonita semana. Chao. Ya, chao, Gracias, chao. Simón. Gracias. Muy agradecida. No, pues si no me dice campo. A cuidarse. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Dirección de correo. Yo quedé, ¿dónde hago la evaluación? No he hecho ninguna. En el ¿Quién chat, me es que no lo puse yo. En el chat ¿Quién me ayuda? está el enlace a la evaluación. Ya. Enlace, evaluación. Ya está. Ahora sí. Ya. Listo, eso. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Chao. Buen día. Eso, ustedes que están... Perdón, ¿qué? ¿Aló, María? Ustedes que estaban detrás de todo, gracias, fueron muy importantes. Ya, gracias. Chao. Todos. Gracias. No queríamos irnos. Señora Magali va manejando. ¿Sabe lo que me pasó hoy día? No sé manejar. ¿Sabe lo que pasó? ya. Hoy día no me quería perder nada, pero el cuaderno andaba por un lado, el lápiz por otro lado, porque tuve que acompañar a mi esposo, tenía urgente una cita médica y yo ya. yo no me quería perder hoy día. Entonces yo ahí miraba pero yo de manejar no, y todavía no me bajo, y él anda dándose vuelta, porque yo le dije, me dejas tranquilita, ya la acompañé, pues. Entonces yo Ya. no me podía perder esto. Eso Ya, pasó. sí, está bien. Está bien. Estoy tan contenta. Chao. Ya. O se Ya. pasaron, chiquillos. Ya, cuide mucho a su marido, señora Buenas Magali. sesiones. Ya, Ya. gracias. Que esté bien, chao. cuídese. Ya, saludos. Que estén bien. Chao, chao.